Mis hermanos, ustedes vayan rápidamente a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos 3:13. Marcos 3:13. Y yo quiero que rápidamente observemos del 13 al 15. Y dice la palabra del Señor así: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y dándoles poder para echar fuera demonios. Amén. Padre, gracias por la palabra. Habla a mi vida y habla a mis hermanos. Porque yo pido, Señor, que sea tu palabra la que transforme. Porque mis palabras sencillamente harán no el efecto que debe dar, Señor, en las personas. Pero tu palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del corazón, que transforma el alma y que nos ayuda y nos da la capacidad de tomar las decisiones que se deben tomar conforme a tu voluntad. Por eso en esta hora, háblanos con tu palabra, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Esta carta o este evangelio lo escribe un hombre llamado Marcos. Y Marcos le escribe a unos cristianos que están en el Imperio Romano, o sea, en Roma. Están aquí esos cristianos. Y en Roma no es fácil ser cristiano. No es sencillo ser cristiano. Porque en primer lugar el emperador se cree que él es Dios. Para él no existe alguien supremo. A él cree que es Dios. Pero además hay una cantidad de creencias y un sincretismo total, y también hay persecución a los cristianos. Todo cristiano que no se someta a las órdenes del emperador, entonces lo persiguen, lo matan, se lo echan a las fieras. No es sencillo ser cristiano allí. Pero a mí me parece interesante que Marcos, en este evangelio que está dirigido a esa población, en estos versículos dice algo tan importante, que es muy relevante. Y narra diciendo que Jesús subió a un monte y escogió a 12. Los llamó. Mis hermanos, en medio de la persecución, que llegue un escrito donde se está narrando que el que lo llamó fue el Señor, es algo importante. Por eso, mis hermanos, hoy quiero resaltar este tema como el llamado del Maestro. Mis hermanos, el llamado del Maestro es algo que nosotros debemos valorar. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor. No nos llamó Marcos Manrique, no nos llamó Rosenberg Camargo, ni Tulio Riasco, ni Humberto Fajardo, ni Francisco el de Roma, ni Donald Trump, sí, bueno, lo digo como como Maduro. Ni ningún hombre de este mundo nos llamó. Quien nos llamó fue el Maestro. Y los hermanos en Roma, al leer esto, pueden comenzar a pensar: estamos en un imperio que nos persigue, pero este imperio no fue el que nos llamó. El que nos llamó fue el Señor. Por eso, mis hermanos, es interesante que nosotros valoremos el llamado del Señor. A uno nos llamó a las misiones fuera de nuestra cultura, a otros los llamó a hacer la obra dentro de su misma cultura, a otros los llamó a ir puerta a puerta a llevar la palabra, a otros los llamó a hacer un grupo familiar, a otros los llamó de diferentes formas, pero a todos nos llamó el Maestro. Por eso no se desanime. Y para mí, más que de pronto un escrito, esto era una palabra de ánimo que Marcos le estaba dando a esa población cristiana de Roma. Acuérdense que a ustedes los llamó el Maestro.
Fui pastor en Barbosa, Santander, fundé las Asambleas de Dios, que hoy es el Centro Cristiano en Barbosa. También en la extensión Vélez, Santander, en uno de sus pueblos llamado El Gualilo, se fundó Asambleas de Dios, que hoy está bajo la cobertura de un pastor de Bucaramanga. Y entonces, estando en esa labor, de pronto toman la decisión: Rosenberg ya no va a estar más con nosotros en el ministerio. Hay un cambio, y me cambiaron. Y entonces yo dije: ¿y aquí qué? Dijo la gallina, ¿qué? Y entonces, de pronto dije: me voy. Yo creo ya yo le serví al Señor, de Él no me aparto, pero ya yo hice el servicio a Él. Y me fui para Santa Marta como un cristiano de la secreta, y me metí a la iglesia más grande para que ahí no me tuvieran en cuenta. Pero me metí a la iglesia del pastor Tulio Riasco. Y aunque ahí en medio de la multitud parece que no se dieran cuenta, Dios sí se da cuenta. Bueno, al pasar ahí un año, resulta que Dios me habla en un martes en la noche y me dice: Rosenberg, ¿por qué has perdido tu horizonte? Vuelve. Y yo no sé, lloré tanto esa noche y entendí que Dios me llamaba a algo que se llamaba las misiones. No sabía mucho de eso. Llamé al departamento de misiones, me dijeron así: hermano, mire, me ubicaron, me fui para Armenia. En Armenia estudié, dije: me voy para Nueva Guinea, pero ese Nueva Guinea nunca llegó y resulté entre los Embera Chamí en Risaralda, y hoy estoy entre los Embera Dóvida en Vallasolano, Bojayá y Alto Baudó. Mis hermanos, pero tenemos que tener cuidado, porque a veces queremos salirnos del llamado, y el que nos llamó fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso valoremos que Él nos llamó. O sea, el llamado del Maestro es un llamado soberano. No lo hizo cualquiera. No lo hizo cualquiera de este mundo. Y por más que Dios haya usado instrumentos, a usted lo llamó Cristo. Y es una responsabilidad. Pero también el llamado del Maestro tiene propósito. Y no me lo estoy inventando, ahí lo dice el mismo texto. Dice que llamó a los que Él quiso y ellos se vinieron. Y dice: y los instituyó para que estuvieran con Él. Mire, mis hermanos, como el que nos llamó fue el Señor, Él quiere que nosotros aprendamos de Él. Porque lamentablemente muchas veces presumimos que el Señor nos llamó y no nos dejamos formar. No dejamos que nos enseñen. Y era necesario que los discípulos estuvieran con Jesús. ¿Por qué? Porque de Jesús iban a aprender todo lo que tenían que hacer. Y yo creo cuando los hermanos en Roma leían este texto, podían entender que ellos aprendieron fue de Jesús. Que Roma no les había aportado nada. Que el conocimiento de Grecia no les había aportado nada. Que las otras naciones no les había aportado nada. Pero que el andar con el Maestro sí les había aportado algo. Y era la sabiduría divina que los podía llevar a hacer la voluntad de Dios en el lugar donde estaban. Mis hermanos, entendamos que si Él nos llamó con un propósito. Cuando yo llego al campo misionero, hermano, con todo el conocimiento de antropología cultural, de comunicación transcultural y de todo eso transcultural, y cuando yo llego allá, mis hermanos, ellos me dijeron: mira, allá va. Y yo le dije: Samamba. Me estaban diciendo: hola hermano, ¿cómo está? Y yo ni siquiera podía contestarle. ¿Y yo qué les digo? Señor, dame sabiduría, ¿cómo lo hago? Que me gradué de ISUN, que tenía todo el conocimiento de hermenéutica y homilética y todo eso. Pero ¿cómo le digo a un indígena todo eso?
Señor, dame sabiduría. Y entonces comienzo a entender que mi día a día con Dios me enseña para que pueda enseñar día a día a los que se acercan a Cristo. Amén. Puedo enseñar a otros, pero es por lo que aprendemos del Maestro. Los discípulos siempre estuvieron con Jesús. Vieron cuando Jesús resucitó muertos. Vieron cuando Jesús sanó a leprosos. Vieron cuando Jesús reprendió y hasta cuando se le salió el mal. El mal genio no, sino el celo por la casa de Dios. Que de pronto desde el punto de nosotros se le salió la chispa. Pero, mis hermanos, ellos estuvieron todo el tiempo viendo y aprendiendo de Jesús. Y Marcos con esta escritura les está diciendo: han aprendido del Maestro, pues enseñen allá en Roma lo que han aprendido del Maestro. Has aprendido del Maestro, tienes relación con Dios, hermano, hable de eso en el contexto en el que está. No podemos hablar de otro conocimiento, sino de aquel que hemos recibido del Señor. O sea, el llamado del Maestro tiene un propósito, y el propósito es que yo me relacione con Dios. Aprenda de Dios. No me despegue de Dios. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que si nosotros buscamos ministerio fuera de la palabra, no podemos hacer nada. Y luego dice que los llamó para enviarlos a predicar. Mire qué cosa tan importante, y aquí sí que toma aún más fuerza el texto. Para enviarlos a predicar. O sea, que nosotros no podemos irnos a predicar sin antes haber conocido el Maestro. Porque si no conocemos del Maestro, ¿qué vamos a hablar de Él? No podemos hacerlo. Es por eso que cuando Marcos dice que los envió a predicar. ¿Por qué los envió a predicar? Porque ya estaban preparados para hacerlo. Pero mis amados, algo importante es que el llamado del Maestro tiene también como propósito que usted y yo hablemos la palabra del Señor. Que no nos quedemos callados. Que hablemos la palabra del Señor. Y eso es lo que Marcos también está tratando de decirle a los hermanos que están allí en Roma. Ustedes están en un contexto difícil, pero el que los llamó para que prediquen allá. El que los llamó a usted y a mí, el que nos llamó para que no nos quedemos callados. Porque si nos quedamos callados, dijo la reina Esther, de algún lado vendrá el suspiro de Dios, pero nosotros tenemos que darle cuentas al Señor. No nos debemos quedar callados. Y es lo que la palabra del Señor nos invita en esta mañana. Preparémonos para hablar de Cristo. Lamentablemente hoy en día muchos o algunos ven el ministerio como una proyección de estatus. Pero la invitación del Maestro es que lo promovamos a Él. No que nos promovamos nosotros mismos, sino que lo promovamos a Él. Y eso que se llama predicación de la palabra del Señor. Oré por algunos enfermos allá entre los indígenas. Hermano, algunos estaban enfermos. Oré por ellos y no se sanaron. No se sanaron. Y un indígena que estaba al lado mío oró por ellos y se sanaron. Entonces, lógico que no me frustré porque yo entiendo el obrar del Señor. Pero entonces ahora todos los hermanos iban detrás del hermano. ¿Sí? Y cuando el hermano no estaba, entonces, por si al caso crucemos por el pastor a ver. Y entonces un día eran como las 9 de la noche, y entonces que por allá en una comunidad de 2 horas en lancha, que tocaba ir a orar por una persona. Allá coge la señal. Me llamaron, yo le dije, no voy a ir por allá. Entonces dijeron, no, le dije, no.
Porque yo quiero que ustedes dependan de Cristo. Ustedes ya le entregaron a Cristo su vida, así que oren, porque el Señor los va a usar a ustedes. No estamos buscando cómo seguir un líder terrenal, estamos buscando cómo depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces los hermanos oraron, era un endemoniado que había. Los hermanos oraron y la joven fue libre. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros se nos olvida y pensamos que nosotros somos el personaje. ¿Sí? ¿Qué sería de mí sin yo? Pero no, mis hermanos, es la palabra la que el Señor nos encomendó de llevarla. Porque cuando llevamos la palabra, la gente seguirá a Jesús. Cuando llevamos la palabra, la gente seguirá al Señor. Y qué hermoso es que cuando uno lee todo el contexto histórico de la historia cristiana, desde los días de los apóstoles y todo lo que pasó con el Imperio Romano, dicen que el 70% de Roma llegó a ser cristiano. ¿Y sabe de dónde salió eso? De estos hermanos que entendieron que el Señor los llamó a dar testimonio de Cristo. Miren, mis hermanos, uno de los propósitos de expansión en Vera, que así se llama el proyecto por el cual estoy trabajando, es evangelizar y formar líderes y pastores indígenas para que ellos mismos prediquen en sus comunidades. Y me he dado cuenta que ha sido tan efectivo, porque cuando yo llego a una comunidad, me resulta el hermanito el que menos pensé que tenía, de pronto, si se puede decir, el talento, diciendo: mire, yo fui y oré por esta familia y ellos hoy vienen a entregarse a Cristo. Y yo me quedo observándolos. Hermano, la predicación y enseñar a predicar es una de las cosas más importantes que debemos hacer nosotros en el ministerio. Porque cuando enseñamos a predicar, hacemos que otros puedan recibir la salvación. Y sí, hermanos, comunidades que no había un cristiano. Y no por mi predicación. Formé a algunos hermanos, que de una comunidad, y ellos se desplazaron para allá. Y cuando me dicen: no, pastor, que queremos que usted vaya hasta allá. Y cuando yo voy allá, todos se entregan a Cristo. Todos se entregan a Cristo. Y no fue por mi predicación, fue por la predicación que hizo ese hermano. Porque el Señor nos llamó, ¿fue a qué? A predicar. A predicar. Y Pablo, escribiéndole a los mismos cristianos de Roma, dice: pero habrán unos que no van a creer, porque Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero además dice algo muy importante, dice: pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, mis hermanos, aunque muchos no escuchen, es necesario predicar la palabra, porque si predicamos la palabra, alguien la recibirá. Alguien la recibirá, y ese alguien la llevará a otro lugar. Y gloria a Dios, porque en todos esos lugares de la selva está llegando el evangelio y la gente está impactada por el evangelio. No me interesa que me conozcan a mí, sin embargo debo ir donde ellos, pero están impactados es por la palabra, porque se han dado cuenta que Dios los puede también usar a ellos. Y por último, dice que los llamó para darles autoridad, para echar fuera demonios. O sea, esto quiere decir que el propósito del llamado, el propósito del llamado del maestro también es para que nosotros recibamos poder. O sea que no nos debemos preocupar porque, es que el diablo se me va a levantar. Sí, el diablo se va a levantar, pero si usted aprendió de Jesús y obedece la palabra, no hay diablo que lo destruya.
Mire, mis hermanos, allí en ese contexto hay mucho ataque de Satanás, y no siempre es por medio de la brujería, por otros medios, por otras cosas, pero ataque constante, mis hermanos. Pero yo digo, aunque Satanás se levante, seguiré predicando. Me se han cerrado la puerta en algunas comunidades, no viene más por acá, y si viene por acá, nosotros vamos a castigarlo, lo vamos a amarrarlo. Bueno, dicen un poco de cosas. Pero de pronto Dios usa a alguien de la comunidad y dice, venga, yo lo entro. Y podemos seguir predicando. No, que es que ya puede entrar. ¿Cómo así? ¿Y quién me va a entrar? No, el gobernador ahora es cristiano. ¡Ah, gloria al Señor! Y entonces pudimos, hermano, entrar. Es una realidad que el diablo se levantará, sí. Pero también es una realidad que el Señor nos ha llenado de poder para hollar serpientes y escorpiones. Nadie se puede levantar cuando hacemos la voluntad del Señor. Nadie nos puede destruir cuando hacemos la voluntad del Señor. Por eso, mis hermanos, si hemos entendido el llamado del Maestro, entonces valoremos ese llamado. Aprendamos de Jesús. Obedezcamos la palabra de ir a predicarla. Y estemos confiados que Él nos capacitará con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y así podremos hacer la obra del Señor.